Nuevo capítulo. Seguimos con el libro Murray, Microbiología. La página 705. Diagnóstico de laboratorio de la micosis. Las micosis comprenden un abanico de trastornos que abarcan desde infecciones cutáneas superficiales y mucosas que pueden originar irritación local a procesos muy invasivos asociados a patógenos sistémicos y oportunistas clásicos. Las infecciones graves se deben a un grupo cada vez más amplio de patógenos que engloban hongos patogénicos habituales como algunas especies de Candida, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum y ciertas especies de Aspergillus, junto a formas miceliales hialinas y dermatiáceas menos conocidas. La micología médica moderna se ha convertido en el estudio de las micosis causadas por hongos diversos desde un punto de vista taxonómico. Las micosis oportunistas suponen un destacado reto diagnóstico, tanto para los clínicos como para los micólogos, debido a la complejidad de la población que conforman los pacientes de riesgo y el abanico cada vez más amplio de hongos capaces de infectar a estos sujetos. El diagnóstico y el tratamiento satisfactorio de las infecciones micóticas en el paciente inmunodeprimido depende en gran medida de la aplicación de un abordaje multidisciplinar, con participación de los médicos, los micólogos, clínicos y anatomopatólogos. Este capítulo ofrece una descripción general de los principios de recogida y procesamiento de las muestras necesarias para el diagnóstico de la mayoría de las micosis. Se incluye asimismo una revisión de la microscopía directa, los cultivos y las pruebas diagnósticas inmunológicas y moleculares. En varias obras de referencia citadas en la bibliografía pueden encontrarse información más detallada sobre estas y otras técnicas empleadas en el diagnóstico de las micosis. Reconocimiento clínico de las micosis. El diagnóstico precoz de las micosis invasivas requiere un elevado índice de sospecha y el reconocimiento de los factores de riesgo específicos que pueden predisponer al sujeto a estas infecciones. La sospecha clínica, los antecedentes detallados y la exploración física exhaustiva, con investigación de posibles lesiones cutáneas y mucosas, y mención de todos los dispositivos implantados como catéteres, etc. Y exploración oftalmológica minuciosa, los estudios diagnósticos de la imagen, y finalmente la obtención de muestras adecuadas para el diagnóstico de laboratorio son unos elementos fundamentales para optimizar el diagnóstico y el tratamiento de las micosis. Por desgracia, aunque algunos hongos pueden asociarse a supuestos clásicos, como la onicomicosis y las lesiones cutáneas de las extremidades inferiores debidas a algunas especies de género Fusarium en algún paciente quejado de neutropenia, o la infección sinusal por una cepa perteneciente al género Rhizosporum, en un sujeto diabético con cetoacidosis, los signos y síntomas clínicos no son específicos de las micosis y a menudo carecen de utilidad en la distinción de infecciones bacterianas y fúngicas y en un paciente con riesgo de padecer cualquiera de ellas. Con una frecuencia cada vez mayor se hace preciso determinar no solamente si el paciente ha contraído una infección por un hongo, sino la identidad del hongo, con el fin de planificar el tratamiento y la asistencia clínica más adecuados. Por tanto, el diagnóstico de las micosis en el laboratorio depende de tres enfoques básicos: microbiológico, inmunológico y anatomopatológico. Estos abordajes se complementan con los métodos moleculares y bioquímicos, la detección e identificación de los microorganismos, la utilización de los más modernos métodos de detección de antígenos y ácidos nucleicos fúngicos podría ser de gran utilidad en el diagnóstico rápido de las micosis. Diagnóstico convencional de laboratorio.
recogida y procesamiento de muestras. Al igual que sucede en los restantes tipos de procesos infecciosos, el diagnóstico de laboratorio de la infección causada por un hongo depende directamente de la recogida correcta de material clínico adecuado y la entrega inmediata de las muestras al laboratorio clínico. La selección de las muestras para cultivo y estudio microscópico se basa no solo en la información obtenida durante la exploración clínica y radiológica, sino también en la selección del patógeno fúngico que con una probabilidad mayor podría producir un tipo específico de infección. Vamos a ver esa tabla. Métodos de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades producidas por hongos. Métodos microbiológicos convencionales. Microscopía directa, como tinciones de Gram, Giemsa y calcofluor. Cultivo y cientificación. Pruebas de sensibilidad. Anatomopatológicos. Tinciones rutinarias por hematoxilina eosina. Tinciones especiales como GMS, PAS, musicarmina, inmunofluorescencia directa, hibridación in situ, inmunología anticuerpo y antígeno, moleculares, detección directa, amplificación de ácidos nucleicos, identificación, tipaje de cepas, bioquímicos, metabolitos, componentes de pared celular, enzimas. GMS significa metenamina argéntica de Mori, PAS, ácido periódico de Schiff. Las muestras se deben recoger en condiciones asépticas o después de haber limpiado y descontaminado la zona muestreada. Es preciso remitir de inmediato una cantidad apropiada de material clínico para su cultivo y estudio microscópico. Lamentablemente, muchas de las muestras remitidas al laboratorio presentan una baja calidad. Su cantidad es insuficiente y no son adecuadas para elaborar un diagnóstico. Siempre que sea posible, las muestras deben remitirse en un contenedor estéril hermético y acompañarse de unos antecedentes clínicos relevantes. El laboratorio depende de la información clínica para determinar el método más adecuado de procesamiento de la muestra con el objeto de recuperar el agente etiológico. Los antecedentes clínicos también resultan de utilidad para interpretar los resultados de los cultivos y otras pruebas de laboratorio, en especial cuando se procesan muestras procedentes de zonas no estériles, como el esputo y la piel. Por otra parte, la información clínica alerta al personal del laboratorio de la presencia de un posible patógeno peligroso como coccidioides mitis o histoplasma capsulatus. El transporte de las muestras al laboratorio debe efectuarse sin demora alguna. No obstante, un retraso en el procesamiento de las muestras para su cultivo fúngico puede ser menos perjudicial que en el caso de las muestras remitidas para su estudio bacteriológico, vírico o parasitológico. Por lo general, cuando el procesamiento no vaya a realizarse de inmediato, las muestras para cultivos fúngicos pueden conservarse a 4 grados centígrados durante un corto periodo, sin que ello conlleve una pérdida de viabilidad del microorganismo. De manera semejante a lo que sucede en el diagnóstico bacteriológico, algunas muestras son más adecuadas que otras en el diagnóstico de las micosis. El laboratorio debe llevar a cabo hemocultivos y cultivos de otros líquidos corporales que suelen ser estériles, cuando las indicaciones clínicas señalen un proceso hematógeno o la afectación de un compartimento cerrado como el sistema nervioso central. Se debe tener muestras de biopsia de las lesiones cutáneas y someter el material así obtenido a estudios anatomopatológicos y cultivos. Las infecciones de la mucosa vaginal o oral se diagnostican más correctamente por su presentación clínica y los resultados de la microscopía directa de las secreciones o raspados mucosos, ya que en los cultivos suelen crecer otros microorganismos pertenecientes a la microflora normal o incluso contaminantes. De igual modo, el diagnóstico de las micosis gastrointestinales ha de basarse en los resultados de la biopsia y la exploración anatomopatológica en mayor medida que en los cultivos. La recogida 24 horas de esputo u orina no se considera apropiada en la exploración micológica, ya que el material suele estar cubierto de otras especies bacterianas y fúngicas contaminantes.
tinciones y exploración por microscopía directa. En general, se considera que el estudio por microscopía directa de los cortes císticos y las muestras clínicas constituye uno de los métodos más rápidos y rentables de diagnosticar las micosis. La detección de la presencia de levaduras o hifas a nivel microscópico en un tejido puede lograrse en un periodo inferior a una hora, mientras que es posible que los resultados del cultivo no estén disponibles hasta pasados varios días o incluso semanas. En algunos casos, la microscopía permite no solamente detectar el hongo, sino identificarlo por medio de sus inconfundibles características morfológicas. En concreto, la detección de quistes representativos, células levaduriformes o esférulas puede hacer posible el diagnóstico etiológico de infecciones por Pneumocystis jirovecii, Ascarini, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis o Seimitis, respectivamente. A pesar de que el aspecto morfológico de una célula fúngica de Cándida, un Zygomyceta o Trichosporum en los tejidos puede permitir elaborar el diagnóstico del tipo de infección, por ejemplo candidiasis, cigomicosis, tricosporosis. La identificación de la especie causante de la misma quedaría pendiente a la espera de los resultados del cultivo. La detección microscópica de los hongos en el tejido orienta la selección del método de cultivo más adecuado, al tiempo que ayuda a determinar la relevancia de los resultados de estos. Estos cultivos. Esto último es especialmente cierto cuando el microorganismo aislado en los cultivos forma parte de la microflora normal o se encuentra con frecuencia en el ambiente. La microscopía directa tiene una clara utilidad en el diagnóstico de las micosis, aunque puede obtener resultados falsos negativos o falsos positivos. La microscopía dispone de una sensibilidad menor que los cultivos y la obtención de resultados negativos no descarta la existencia de una micosis. Se emplean diversas tinciones y técnicas microscópicas para detectar y caracterizar directamente los hongos. Muestras clínicas, como la figura 71.2. Vamos a ver esta figura 71.2, que ya hemos pasado. Este es la 71.1, vamos con la 71.1. Localizaciones corporales. Recogida de muestras y técnicas diagnósticas en algunas micosis. Localizador de la infección del microorganismo infectante. Procedencia de muestras, método de recogida y técnica diagnóstica. En sangre podemos hallar Candida, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, género Fusarium, Aspergillus terreus, Penicillium marnefei. La procedencia de las muestras de la sangre total o del suero. ¿Cómo recogemos? Venopunción. La técnica diagnóstica: cultivo, caldo del cultivo, lisis o centrifugación, o antígeno en el caso de Candida, Cryptococcus e Histoplasma, amplificación de ácidos nucleicos. En la médula ósea vamos a encontrar Histoplasma capsulatum, Penicillium marnefei. El método o el lugar, la procedencia de las muestras: aspirado del suero. El método estéril, venopunción. La técnica: estudio microscópico, cultivo, serología, histoplasma. Antígeno, anticuerpo, antígeno en el histoplasma. O también en la orina, en el sistema nervioso central: Candida, Cryptococcus neoformans, género Aspergillus, género Pseudosporium, hongos filamentosos dermatiáceos.
líquido cefalorraquídeo, biopsia o suero. La muestra estéril, no estéril para estudio anatomopatológico. Estudio microscópico, cultivo, antígeno, criptococcus. Estudio microscópico, cultivo sin triturar tejidos. Antígeno, criptocócico. De hueso, articulación, cándida, género Fusarium, género Aspergillus, Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis, Blastomyces dermatitidis, Penicillium barnefei, Soporotrix kenki. Por respirado, una biopsia o suero. Estéril para estudio anatomopatológico. Venopunción. Estudio microscópico, cultivo, serología, antígeno, anticuerpo. Del ojo, Fusarium, género Cándida, Cryptococcus neoformans, género Aspergillus, Zygomycetos. De la córnea, líquido vítreo. Por raspado o biopsia, aspirado estéril. Estudio microscópico, cultivo. Del aparato urogenital, género Candida, Cryptococcus neoformans, Trichosporum, Rhodotorula. Rara vez Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides imitis. La muestra orina, secreciones vaginales, uretrales o prostéticas, suero, biopsia. Estéril, estudio microscópico, cultivo. Extendido en solución, estudio microscópico en solución salina. Preparación en fresco, cultivo calcio-flúor o hidróxido de potasio. Venopunción, serología, anticuerpo. Estéril no estéril para estudio anatomopatológico, estudio microscópico sin triturar tejidos. Del aparato respiratorio, Cryptococcus neoformans, género Aspergillus, género Fusarium, Zygomycetos, Pseudosporium, Apiospermum, hongos filamentosos, dermatiáceos, hongos dimórficos endémicos, Pneumocystis jirovesica, Escarini. La muestra de esputo, de lavadura bronquial, de biopsia de pulmón abierta, de suero de orina, inducido sin conservante, no conservante, aspirado o biopsia. Estéril no estéril para estudio anatomopatológico o venopunción o estéril. El microscópico o anticuerpos. De la piel, Cándida, Cryptococcus neoformans, género Trichosporum, género Aspergillus, Zygomycetos, Fusarium, hongos filamentosos dermatiáceos, hongos dimórficos endémicos, Soporotrix kenku. Y las muestras se toman por biopsia, que puede ser estéril no estéril para estudio anatomopatológico, estudio microscópico, cultivo sin triturar tejidos. De la mucosa, extendido en solución salina, estudio microscópico, preparación en fresco, calcoflúor. Del raspado de la piel, no es estéril, calcofluoro o potasio. Suero, venopunción, serología, antígeno, anticuerpo, amplificación, ácidos nucleicos, orina, antígeno, en el caso de histoplasma. Varias localizaciones sistémicas. El género Candida, Cryptococcus neoformans, Trichosporum, hongos filamentosos dialinos, hongos filamentosos dermatiáceos, hongos dimórficos endémicos. Esas localizaciones sistémicas las vamos a encontrar en la sangre, en el suero, en la orina o en biopsia, que lo vamos a obtener por venopunción. Y se va a cultivar antígeno anticuerpo, amplificación de ácidos nucleicos, estudio microscópico. Aquí vamos a ver en el microscopio tinción con blanco calcoflúor que muestra la presencia de levaduras de gemación y pseudohifa de Candida albicans. O tinción gram de Cryptococcus neoformans. Las levaduras de gemación encapsuladas de tamaño variable presentan un patrón moteado debido a la irregular retención de la tinción de cristal violeta. Algunos métodos y tinciones empleados en forma frecuente en la detección por microscopía directa de elementos fúngicos y muestras clínicas. Vamos a dejar esto para el siguiente video.